Bien, les invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8. La semana pasada, pasamos por y hubo algunas preguntas con respecto a las mujeres que habían aquí. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Antes quiero contarle una historia que la escuché en realidad con respecto a dos cosas en realidad. Un hombre, dentro de lo que sucede en muchas partes del mundo, en una de las capillas Calvarios de Estados Unidos, había venido un hombre que había sido traficante, no de poca monta, tiene un traficante más o menos, y se había convertido a Cristo, y Cristo había tocado su vida, y estaba bien, pues durante 7 años estuvo muy bien, pero luego cuenta el pastor que viene a verlo, y un hombre así, fue un hombre fuerte, pero que nunca él lo había visto tan sensible a esas cosas, y que le cayeron sus lágrimas al reconocer ante el pastor que lamentablemente lo que él pensaba que había sido algo pasado, había vuelto a venir a su vida y estaba de alguna manera atormentándolo a él. Y bueno, el pastor más que nada le contó dos historias que son dos historias bíblicas. Le contó primero la historia de un hombre que algunos la conocerán, está en los evangelios, y habla de un estanque donde bajaba un ángel, y el ángel movía las aguas, y las personas que estaban allí se metían a las aguas y eran sanadas de lo que fuera. Pero entre ellos había un paralítico, que era imposible. Cada vez que él trataba de moverse, alguien le ganaba. Y dice que Jesús viene, digamos, la Biblia dice que viene Jesús, pero en sí para él era una persona más que le pregunta a él si quiere ser sanado. Y él lo queda mirando como diciendo, claro que sí, pero cada vez que yo trato de ir, alguien me gana. Entonces dice que el Señor Jesús lo sanó. Y se fue él con sus cosas, con su cama o lo que fuera. Y luego vienen las autoridades de alguna manera a interrogarlo a él, sobre todo los religiosos, a preguntarle quién fue el que le había hecho esto, por qué. Porque él se llevaba la camilla en un día sábado, y el día sábado era obviamente para el fariseo, para los judíos, no había que hacer nada, ellos malentendían todo. Y él le dice en realidad, no sé quién es. Y luego le cuenta otra historia, que es la historia de Jacob, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 32, parte mucho más atrás, la historia de Jacob. Acuérdense que Jacob está con su hermano Esaú, junto en el vientre de esa madre, y había una batalla, y esa madre pregunta a Dios qué pasa, y le dice que dentro de ti hay 2 naciones. Y el hijo menor, se supone que era Jacob, el mayor era Esaú. Dice que cuando nacen, el menor sale agarrado de aquí, del mayor, porque un poco menos lo quería tirar para adentro, y él salir primero. Entonces él se llamaba Jacob. La palabra Jacob significa usurpador, engañador. Y todos conocen la historia, ellos crecieron. Los papás lamentablemente estaban un poco divididos con ellos. En realidad uno estaba más interesado en uno, que era en el mayor, el papá, porque él cazaba, hacía cosas de esa naturaleza. Y el menor, porque su mamá, porque era un poco más amamado, vamos a decir en buen chileno. Él era, pero no. Entonces, ¿qué sucede? Que la bendición de Dios, Dios se la daba al mayor. Pero obviamente Dios tenía elegido todo, había todo un plan ahí. Entonces la mamá urdió todo un plan cuando escuchó a su marido que iba a bendecir a su hijo, e hizo a su hijo menor vestirse como su hijo mayor. Le pusieron hasta una piel, todo un engaño, porque su papá ya estaba ciego y quizás hasta un poco sordo en realidad. Y se presentó ante él y le dio la bendición a él, y vino el mayor y no pudo darle la bendición a él porque se la había dado el menor. Y ahí se arma una discusión no menor, que al punto que tiene que huir el menor a salir. Su mamá le dice que vaya a la casa de su pariente Labán, que es lejos, y eso le costó a él que nunca más volvió a ver a su mamá.
Pero la historia, ¿qué es lo que es? Que él, siendo Jacob y el engañador, tuvo que aprender una serie de cosas. Y dentro de las cosas que aprendió es que a él también lo engañaron. Él tuvo que servir 20 años a su tío, porque él cuando llegó se había fijado en una niña y la quería, pero él le dijo, está bien, pero lo engañó. En la noche de boda le puso a la hija mayor y no a la menor, porque era la ley era como que la mayor debía casarse. Y él dijo, me engañaron. Pero él, bueno, como quería a la menor, él trabajó 7 años más por ella y luego trabajó por los animales, ya. Pero la historia cuál es que él tiene que volver a casa, porque ya no podía estar con su suegro, entonces tenía que volver a casa y su hermano lo último que le había dicho es que lo iba a matar. Digamos, pero no una cosa así, sino de verdad, digamos, al punto que la Biblia dice, yo estoy extendiéndome hacia otros lados, que Dios tuvo que hablar con Esaú para que le dijera que no le hiciera daño a su hermano. Digamos, vino una visión y le dijo, no, no, no. Pero Jacob no lo sabe eso. Entonces Jacob tiene miedo y envía a gente delante de él. Pero ¿dónde va la historia? La historia va que hay un momento en donde él está solo con Dios y tiene que luchar, dice, con un ángel. Y este hombre no quiere soltar al ángel hasta que el ángel lo bendiga. El ángel obviamente es Cristo. Y sucede que no pudiendo soltarse, dice que Dios le tocó. Lo tocó así. Me imagino si le hubiese pegado un manotazo, lo hace desaparecer, pero lo tocó y le descoyuntó la cadera. Y de ahí en adelante él tuvo que caminar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que le estaba enseñando el pastor a este hombre? Y es lo que yo de alguna manera he dicho. Que él tenía que apoyarse el resto de su vida en Dios. Eso es lo que significaba para él su cojera. Entonces, lo que uno a veces se le olvida, y yo lo he dicho y lo voy a decir una vez más, creo que es importante, sobre todo los que tenemos un pasado no menor. Yo vengo de un pasado de drogas, de alcohol. A mí se me apagaba la tele, ya como se dice vulgarmente. Mi estado no era el mejor. Yo empecé a los 14 años, a los 23 años conocí a Jesús. Entonces a mí se me apagaba la tele. Yo nunca dejé de estudiar ni anduve en cosas, bueno, anduve en algunas cosas raras, pero se me apagaba la tele. Entonces, lo que uno tiene que tener es claro y seguro es que nosotros, al menos en lo personal, yo lo he dicho, los que tenemos problemas de esta naturaleza, los vamos a tener toda la vida. Digamos, siempre va a estar la tentación, siempre va a estar la dificultad, siempre va a estar el problema. Y la idea es que nosotros no nos apoyemos en nosotros mismos. La idea es que Dios quiere que nos apoyemos en Él. Y reconocer. Porque vuelvo a reiterar que el problema más grande es cuando podamos pensar, no, yo ya estoy... No, no, nunca. La Biblia dice que lamentablemente mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este ser, vamos a tener problemas de esta naturaleza y de muchas otras naturalezas. El apóstol, fíjense, quiero leerles algo, en 2 de Corintios, por favor, vayamos allá, versículo 1, 8 al 10. El apóstol Pablo tiene un problema de ansiedad aquí con respecto a un grupo de personas con las cuales él ha estado y que estuvo solamente 4 semanas y tuvo que salir porque la autoridad lo obligó a salir porque también hubo una persecución. Dice el versículo 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Digamos, nosotros tenemos esto que hacer, nosotros tenemos que creer cada una de las cosas que la Escritura enseña.
creer que somos lo que la Biblia dice, a pesar de que el mundo nos pueda admirar, decir lo que nos quiera decir. Somos hijos de Dios, tenemos una esperanza, tenemos un Padre que hizo el cielo, la tierra y el mar. Tenemos un Dios el cual quiere de alguna manera hacer en nosotros las cosas. Fíjese que es tan tremendo esto porque Dios coloca cosas en nuestros corazones que son deseos que Él los va a llevar a cabo en algún momento. Y es Él el que coloca esas cosas. Pero reitero, lo importante que es lo que es, como dice el apóstol aquí, y como yo decía lo que le ocurrió a Jacob, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra, nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no debe estar puesta en nosotros ni en ninguna otra cosa, en Dios. Entonces, es tremendo. Ahora, estas mujeres que estábamos estudiando la semana pasada, algunos me preguntaron, y uno puede pasar a veces rápidamente por algunas cosas, y yo le decía al Señor, ¿qué hay más detrás de todas estas cosas? Primero, dice, aconteció que después Jesús, y estoy leyendo Lucas 8, por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y muchas otras le servían de sus bienes. Cuando uno viene leyendo, leímos y aprendimos acerca de la mujer pecadora, que era una prostituta, que había venido Jesús y que lloraba delante de Jesús y que derramó un perfume que dijimos que costaba el valor de un salario mínimo de un año sobre Jesús. Y él le responde a este hombre que está cuestionándolo a él y le dice, ¿por qué esta mujer hacía esto? Y él dice, a quien más se le perdona, más ama. Entonces, aquí hay algo que es tremendamente importante. Primero, quiero destacar algo. Si usted piensa en lo que está aconteciendo aquí, dice, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sanado de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, una, la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Si uno piensa, aquí son 16 personas. Si yo voy a lo que la Escritura enseña, lo que está hablando la Escritura es que estas mujeres aparentemente eran adineradas. Estas mujeres eran las que sostenían a este grupo de personas. Ahora, si recordamos, algunos de las personas que están entre los 12, según la propia Escritura, eran hombres ricos. Pero hay que tener claro lo que pasó con ellos. Con ellos pasaron algunas cosas. Quiero ir viéndolas. ¿Por qué? Porque en ellos hubo un llamado diferente. Los apóstoles, por ejemplo, Andrés, Simón, que son hermanos, Juan, Jacobo, que son hermanos, Mateo, que es un publicano, que es un cobrador de impuestos, muchos de ellos tenían diferentes habilidades, pero la gran mayoría de ellos, si no la totalidad de ellos, dejó todo, lo abandonó todo. Digamos, ellos no andaban aquí con cuentas bancarias. A mí una vez me encantó cuando alguien lo puso de tal manera con respecto a lo mejor al pescador o a lo mejor al publicano, que cuando Jesús lo llama, esta persona es como que pudiéramos decir, no sé, hay un lugar físico en donde él está trabajando y adentro hay bóveda, hay dinero, a lo mejor hay cosas que están haciendo, pero cuando Jesús lo llama, él va y cierra por fuera y no se lleva nada de lo que está adentro. Entonces, por eso estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque uno a veces se pregunta el por qué está ocurriendo esto. Ahora, al mismo tiempo, aquí hay cosas bien interesantes con respecto a la situación que las mujeres vivían. Lo dijimos la semana anterior. Las mujeres eran puestas en segundo lugar, eran consideradas como algo inferior. Y aquí hay un ejemplo que yo no lo di. Por ejemplo, en la Escritura, yo les decía, cuando habían mujeres, a veces se le colocaba el nombre del papá. Aquí hay una Juana, que se le pone ¿por quién? Por Juan. Si era segundo, o la segunda. Entonces, eso quiero destacarlo en realidad. ¿Por qué? Porque Dios realmente a ellos los cambió y son pescadores de hombres. Miren conmigo algunos versos, por favor. Mateo 4,
18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 5, por favor, versículo 1 al 11, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, cuando uno lee, y por eso es lo que estoy diciendo, y esto es confirmado luego, porque si vamos, por ejemplo, al libro del mismo de Mateo, capítulo 19, verso 27, rayen sus Biblias si quieren, acuérdense. Versículo 27. Hay una situación muy particular aquí. Y Pedro, como siempre, tan especial, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Pero qué? Aquí Pedro asume algo, que es lo que yo estoy diciendo. Pedro le dijo, nosotros, hablando de los 12, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, ¿qué es lo que es? Estas mujeres en particular, que vuelvo a reiterar, las mujeres no podían, sin lugar a duda, ser apóstoles, no podían estar en la obra de Dios tomando el rol de un hombre. Eso la Biblia es tremendamente clara. Nosotros vivimos en un mundo en donde lamentablemente, producto de todas las tendencias, se ha ido desmasculizando al hombre. Y la mujer, de alguna manera, ha ido tomando muchas veces el rol de un hombre, se ha ido masculinizando a la mujer, tomando el rol que no deben tomar. Entonces, pero estas mujeres que sabían el lugar a la que ellas estaban sujetas, lo tremendo que ellas empiezan a hacer, lo que ellas han aprendido, ellas son mujeres judías. Y están haciendo lo que de alguna manera el libro de los Proverbios dice, porque vuelvo a reiterar, si lo leemos, dice que les servían a ellos y entre ellas también se servían ellas mismas de sus bienes y servían. Entonces ellas eran las preocupadas de hacer lo que fuera, ya sea para la comida, para lo que fuera. Ellas eran las preocupadas de las cosas económicas, al menos en esta situación en particular. Ahora, algo muy importante con esto. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente muchas veces cuando se habla de este tema se hace mirando un poco y haciendo de esto una obligación. Aquí no hay ninguna obligación que se le haya sido impuesta a estas mujeres.
A esta mujer nadie le ha impuesto nada. Es como la mujer que acabamos de mencionar que derramó sobre Jesús. Algunos dicen que lo que hacían estas mujeres al tener ese perfume era un ahorro. Era un ahorro, digamos, una forma. Ellos no podían comprar dólares, no podían comprar lo que fuera, a lo mejor no podían comprar propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Compraban perfume. Ese era su ahorro. Pero Jesús no se lo pidió a ella. A estas mujeres, y reitero, de ahí vamos a tratar de mirar eso, dice, nombrándola, y otras muchas, dice, le servían de sus bienes. Uno tiene que entender algo muy claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, con respecto a esto que estoy mencionando, y lo digo ¿por qué? Porque lo he dicho en muchas ocasiones, que lamentablemente en muchos lugares hacen y obligan un poco a la gente a que haga esto, pero esto no puede ser ninguna obligación. Dice el apóstol Pablo, hablando de una situación particular en Corintio, le dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Digamos, nadie te puede imponer a ti nada de esto. Nosotros por eso cuando enseñamos, ¿saben? Hay muchas de nuestras iglesias que ni siquiera pasan el, ¿cómo se llama? El ofrendero. Y a mí yo sinceramente estoy con muchas ganas de hacerlo. Porque creo que a veces hay gente que se puede sentir incómoda o de otra naturaleza. Ahora, algo interesante, el apóstol Pablo en este caso está hablando de esto y está diciendo esto de esta manera. Pero el Señor Jesús, miren lo que Él dice también en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 1 al 7. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y le dijo, o les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Entonces, aquí el Señor Jesús está enseñando algo que tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con las personas que a veces sirven en las obras de Dios. Y esto es sencillo de mirarlo. A mí no me gusta hablar mucho de esto. Quiero ir a 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, por favor. Pero Dios lo pone en mi corazón, porque eso es parte de lo que tenemos que aprender. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 1 o 2 o 3 testigos, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, cuando uno ve aquí, esto que estamos mirando en la Escritura es lo que hace que ocurra lo que está ocurriendo en Lucas. Todavía hay un montón de otras cosas que se deben aprender, pero estas mujeres están haciendo posible esto claramente. ¿Por qué? Porque ellas sienten en su corazón esta obligación, pero que no le ha sido impuesta, sino que, ¿saben qué? Cuando uno va al libro de los Hechos, los que conocen la iglesia de Filipo, la iglesia de Filipo es una iglesia que forma el apóstol Pablo. Él no quiere ir a Filipo, él quiere ir a Asia. Pero Dios le dice que no, y él ve un varón macedonio y va a ese lugar y no encuentra ni siquiera una sinagoga, que es lo que encuentra a unas mujeres también, que estaban ¿dónde? En el río. Y eran creyentes, entonces él va y les predica el evangelio, y es hermoso lo que dice allí, porque dice que Dios le abrió el corazón. Y esa mujer, una se llamaba Lidia. Ahora, esto es interesante porque
Aquí hay una de las mujeres que se llama Susana. No hay nada más en la Biblia acerca de Susana. Pero ¿sabe lo interesante de todo esto? Es que están escritos aquí, llevamos 2000 años y Dios está dando testimonio de estas personas. Tengan la seguridad que en el cielo estas personas fueron muy bien recibidas. Pero más que ninguna otra cosa, ¿por qué? Porque Dios es el que da testimonio de estas mujeres. Ahora, esa mujer que hablo yo en Lidia, que era vendedora de púrpura, ella, el púrpura era una cosa carísima, por eso la Biblia habla de que las personas de poder se visten de ese color en ese entonces, porque era muy difícil teñir la ropa, no solamente la gente de dinero. Pero ella, ¿qué es lo que hace? Luego de que ha venido Jesús, le pregunta a sus vidas, le pregunta al apóstol y a los que iban con él si ella era digna de que entraran ellos a su casa, y abrieron su casa para que ahí comenzara la iglesia de Filipo. Entonces, se dan cuenta de esto, y eso es lo que Dios. Ahora, otra cosa interesante que es lo que hace Jesús. Cuando uno piensa en las mujeres que están aquí, voy a leer de nuevo. Algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes. Yo no sé si usted se da cuenta de lo disímil que eran estas mujeres. Cuando la Biblia está hablando de María Magdalena, que la vemos, nunca nos detenemos en ella, en el sentido, simplemente decimos que habían salido 7 demonios. Pues usted ha mirado las personas que eran endemoniadas en la Escritura. La Biblia habla de un endemoniado gadareno, que la misma gente, el pueblo, tuvo que sacarlos del pueblo y llevarlo a un lugar lejano y amarrarlo con cadena. Yo no sé si ustedes han visto personas. Yo tuve una experiencia hace cuánto, los días de la conferencia, que fueron, no, ya ni me acuerdo qué días fueron, pero uno de esos días me acuerdo que me vengo por la calle 1 Norte. Hay un semáforo ahí en el puente Quillota, y hay un individuo ahí. Y el individuo de repente se pone así, yo tenía mi ventana abierta, y era una persona endemoniada. Sin lugar a dudas, me dio un miedo, un temor, que estaba el rojo, me metí para acá, me arranqué. Pero literalmente yo le decía a Margarita, el tipo de él tenía un cuchillo, te lo entierro porque estaba a mi altura. Y a cada hombre. Entonces, es una experiencia personal mía, pero piensen en las experiencias de estas personas. Entonces, vuelvo a mencionar lo tremendo de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa, dice, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Esta es una mujer que en su vida se hubiese juntado ¿con quién? Con María Magdalena. Y María Magdalena no era prostituta, por favor, como muchos la han pintado. Era una mujer endemoniada. ¿Usted cree que se juntaría con una persona así? ¿Tendría una mujer así a su lado? ¿Andaría con ella? Sí, pero lo tremendo ya es a dónde voy en realidad. ¿Qué es lo que hace Jesús en la vida de las personas? Entonces, esta mujer era una mujer de alta sociedad. María Magdalena no sabíamos qué tipo de demonio tenía, pero eran demonios. De Susana no se sabe nada más. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que significa Susana, no? ¿Quién sabe? Significa lirio, azucena, simboliza pureza, belleza y gracia. Entonces, ¿qué es lo alucinante de todo esto? Que el texto, lo que está hablando aquí, ¿qué sugiere? Que las 3 personas fueran liberadas, porque hay muchas mujeres más, dice aquí, nombran a 3, de espíritus malos y de enfermedades. ¿Y qué es a mí lo que me alucina? Yo alguna vez lo he dicho con respecto a las mujeres. La gran mayoría de las iglesias, la mayoría del congregante son mujeres. En muchos lugares. De alguna manera, ¿por qué razón? No lo sé. Pero lo que sí sé de estas mujeres fueron tan apasionadas por Jesús, tan entregadas a Jesús, que nos encontramos hasta el final. Si vamos al libro de Lucas, al capítulo 24, verso 10, encontramos que ahí aparece María Magdalena, aparece María, la madre de Jesús, y también aparece Juana. Mujeres que no abandonaron el camino. Yo quiero detenerme hoy día en algo que es bien especial. Vuelvo a reiterar lo que Dios ha puesto en mi corazón.
¿Por qué razón? Porque no sabemos, primero que nada, María se llamaba Magdalena. No sabemos la edad que tiene ella, algunos la ponen media joven, no sabemos si era casada, si era viuda o era soltera. Pero lo que sí sabemos es que Juana era mujer de Chuza, intendente de Herodes. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Si en el caso de Juana, vuelvo a reiterar, no sabemos su condición. Si su marido vivía, era un hombre muy tolerante. ¿Por qué razón? Piensen lo que significaba seguir a Jesús. Fueron 3 años intensos en donde andaban de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Ahora, la gran mayoría piensa que seguramente ella había sido divorciada. Ahora, lo que voy a decir, lo quiero decir con todo el respeto que esto merece, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque las personas a veces piensan que la Biblia no enseña, que simplemente es un libro de religión. Y la Biblia no es un libro de religión, es un libro de vida. Digamos, la Biblia enseña claramente con respecto al patrón, con respecto al empleado, con respecto a todo. Si tú lo lees, yo reitero, si yo soy un creyente y voy a un lugar a trabajar y soy la persona que llego tarde, soy la persona que me voy primero y le digo al mundo que yo soy cristiano, yo estoy dando un testimonio pésimo. Lo mejor que yo puedo hacer es quedarme callado y decirle a nadie que soy cristiano. Porque Dios nos ha llamado a hacer lo mejor de este mundo, a dar ejemplo. Pero vuelvo a reiterar, no como los ejemplos que dan los religiosos, los fariseos. Jesús le llegó a decir a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque había una dicotomía. Yo con mi boca puedo decir un montón de cosas, pero la misma Biblia, por ejemplo, si yo busco a Pablo, a Timoteo, dice por ahí hay muchos que dicen ser creyentes, pero con sus hechos lo niegan. Es como escribo con el y lo borro con el codo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es importante de que lo podamos entender. Aquí hay 2 cosas que al menos Dios ha puesto en mi corazón. Una es con respecto al matrimonio y segundo con respecto a la soltería. Se cree que Susana era una mujer joven o soltera. Y algo interesante, en Mateo 19:12 hay una historia que cuenta Jesús acerca de una palabra que es de los eunucos. ¿Saben ustedes lo que son los eunucos? ¿Quién sabe lo que son eunucos? Levante la mano. Eunuco es una persona que en la antigüedad, o si eran, por ejemplo, se dice que el que podía haber sido eunuco a lo mejor era el tío de Esther, podría decir. Eunuco era alguien que trabajaba para el rey, y estos reyes tenían muchas mujeres, entonces para que estos no se sintieran tentados, los castraban a ellos. Y Jesús dice una cosa interesante, por eso voy a hablar de Susana, luego voy a volver atrás con lo que estaba mencionando. Dice que hay 3 tipos de eunucos. Unos que nacen eunucos por naturaleza, unos que los hacen eunucos por lo que acabo de mencionar, y otros que los que se hacen eunucos por la causa de Jesús. Hombres, mujeres, que simplemente por seguir a Jesús, ellos deciden no casarse y hacer este tipo de cosas. Ahora, el matrimonio, por favor, y quiero ser muy consecuente con esto, sobre todo los que no se han casado, y creo que de repente las mujeres y las mamás, según lo que nos dice Pablo también ahí en Tito, tienen la obligación de sentar a sus nueras si van a casarse o a sus hijos y hacerle ver. El matrimonio, ¿saben qué? Es una cosa que no es menor, porque el matrimonio sabe lo que es muerte. Es muerte. Yo muero para mí, por mi mujer, y mi mujer muere por ella, por mí. Porque nosotros no podríamos mantener una relación si los dos, imagínense, duraría re poco esa relación. Por eso hay muchas relaciones que no duran nada, hay matrimonios que se disuelven.
Pero simplemente por eso la Escritura es tan clara cuando habla en el libro de los Efesios, por ejemplo, con respecto al rol del hombre, al rol de la mujer. El rol del hombre es cuidar, proteger a su mujer, amarla. Entonces, yo no sé lo que pasó necesariamente con Juana. Aquí la nombra como una persona que era de la alta sociedad. Algunos dicen que a lo mejor podían haber sido esclavos que fueron surgiendo, esto no lo sabemos. Ahora, algo interesante que podría apoyar lo anterior. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente ¿de quién? Si usted se fija, lo dijimos en su momento, hay 5 partidos políticos. Los fariseos, los seduceos, los herodianos y 2 más. Y los herodianos odiaban también a Jesús. Entonces, debe haber sido medio difícil que este hombre, que era el intendente que servía a Herodes, a lo mejor tolerara que su mujer sirviera a Jesús. El apóstol Pablo tiene que responder a una serie de interrogantes en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Por eso reitero, yo amo este libro. Por eso los animo a que lo lean y lo lean y lo lean. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, y vos lo voy a decir por qué. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente a la oración y volveros a juntaros. Pero quiero volver para atrás un poco. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Más adelante el apóstol dice que quisiera que todos fueran como yo. Y él dice, ¿por qué? Porque cuando un joven o una niña se casa, lamentablemente van a cambiar sus prioridades si realmente las prioridades de los dos no son Jesús. Y alguien lo decía y me encantó como lo decía, hablando acerca de que tú no puedes buscar en un hombre o en una mujer una sola cualidad, sino que tienes que buscar 3 cualidades. Yo siempre recuerdo a un amigo que tengo, un gringo, él no se ha casado. Y no se va a casar, yo creo ya. Porque él dijo, yo necesito una mujer que ame a Dios más que a mí. Ahora, esto es interesante, voy a tomar un ejemplo, que ojalá no se me enojen. Pero tomando el mismo ejemplo que puse recién con respecto a apoyarse en el Señor. Yo conozco a alguien nuestro aquí, que yo recuerdo que llegó un momento en su vida que él pensó que ya no se iba a casar. Pero hizo algo bien interesante. Fue y le dijo a Dios, está bien, Señor. Si tú no quieres, lloró y no. ¿Sabe que a los pocos días, ¿sabe lo que llegó aquí? Una dama. Son un lindo matrimonio. Eso es lo que se trata cuando tú renuncias a ti y le dices a Dios, guía mi vida. ¿Saben? Entendamos algo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Los errores que hay, las estupideces, perdón la palabra que voy a decir, que se cometen muchas veces porque pensamos que somos más inteligentes que Dios. Nosotros no somos más inteligentes que Dios. Dice que los planes de Dios son de bondad. Dios te mira y quiere lo mejor para ti. Pero lo mejor, lo mejor. Entonces, el cuidado, voy a hablar un poco primero de los solteros, que ojalá pudiéramos tener la actitud que tiene Susana, y si no, que haya esa actitud de verdad, pero servir por una causa. Yo les decía el miércoles, creo, Margarita, cuando se casó conmigo, yo llevaba 6 meses de convertido. Yo cuando llegué a la iglesia, yo llegué borracho con anfetaminas, con desbutales, con marihuana, yo llegué hecho pebre, hablando de platillos voladores. Yo estudiaba, me acuerdo, y yo conocí a Jesús. A mí alguien me había dicho, porque a mí nadie me predicó el evangelio. Lo único que alguien me dijo, busca primero el reino de Dios. Yo siempre he sido muy majadero con eso. Y las demás cosas, déjamelas a mí. Pues yo pensaba que una niña buena, no de las que estaban conmigo afuera, podía cambiarme. Y ella llega a los 3 meses a la iglesia. Nos hicimos amigos 2 meses, pololeamos 6, nos casamos.
para servir al Señor. Pero ella tenía un temor. Yo lo dije, ¿cuál era el temor? Que yo volviera atrás. Pero yo eso vuelvo a reiterar lo que les voy a decir. Yo hablaba el otro día, hablábamos del vino el miércoles. Yo tengo que entender, yo al menos en lo personal, yo vuelvo que soy un drogadicto, un alcohólico toda la vida. Y que tengo que luchar con eso. Y que tengo que apoyarme en Dios. Porque de eso es lo que se trata esto. Entonces, aquí la Biblia cuando nos habla de estas cosas, Pablo aquí está hablando acerca de esta situación que vuelvo a reiterar, que es importante y que es lo que Dios quiere para nosotros, que es lo mejor. Y vuelvo a mencionar, por favor, si alguien va a elegir, porque de repente muchas niñas pueden decir, oh no, pero es que está lindo. Está lindo. No, pero es que está lindo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Porque lamentablemente después de que se casan, se han dado cuenta del giro que hay, ¿o no? De que ya no es tan lindo, ¿no? Que ya no es tan amable, ya. Que ya no es tan... Pero se han dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un engaño. Lamentablemente se está presentando algo que no se es. Ahora es verdad, uno se casa y lo hace por fe, pero creo que es importante, yo siempre cuando hago matrimonio o lo hacía, decía lo que dice el proverbio, una cuerda se corta fácil, 2 cuerdas duran un poco más, pero 3 cuerdas casi imposibles. Y eso es cuando Cristo está en el centro del matrimonio, o en lo que sea. Si lo importante aquí es que Cristo sea el centro. Cuando tú le des la oportunidad a Dios de dirigir tu vida y de elegir por ti en el ámbito que sea, ten la seguridad que tú vas ganando. Porque Él conoce el futuro y tú no. Entonces, aquí Pablo le está hablando a estas personas. Ahora, algo importante. Tampoco puede ser una motivación el sexo para casarse. Mi pastor, el pastor Raúl, cuando vienen jóvenes que han estado conviviendo ya más que nada, les dice y se quieren casar, él les dice, ¿sabe qué? Lo primero que se van a hacer ustedes, se van a separar 6 meses. Para no vaya a ser que sea ese único vínculo el que lo está uniendo. Nada más. Entonces, reitero, lo importante que es lo que es Jesús, vuelvo a insistir. Y es tremendo si alguien puede tomar la decisión. Ahora, la misma escritura se menciona aquí, porque este libro, vuelvo a reiterar, hermoso. Si no hay don de continencia, dicen, no, obvio que hay que casarse, hay que buscar la persona que Dios tenga para ti. Pero aquí está una situación particular que tiene que ver cuando las personas vienen a Jesús, ambos sin conocer a Jesús, y uno conoce a Jesús y el otro no conoce a Jesús. El apóstol toca ese tema aquí. Dice, hablando, el versículo 3, por favor, al versículo 5 ya, o un poco más, habla, dice, voy a leer el final, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don. Lo que Pablo está haciendo mención aquí, yo alguna vez lo he dicho de esta manera, a lo mejor ha sido muy crudo, cuando he dicho que hay mujeres que echan a sus maridos a la cama de otras mujeres. Y haciendo mención de qué, porque Pablo está diciendo aquí que tú no te puedes negar a tu marido no se puede negar a ti, a no ser por causa de mutuo consentimiento. Y esto lamentablemente se ha usado, ya sea mujeres u hombres a lo mejor, y no está bien. No está bien. Por eso aquí Pablo, y reitero, y él no anda con ambigüedades, sino que dice claramente, o para ocupar sosegadamente y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás está vivo y anda buscando a quien devorar. Y él anda tratando de hacer sus cosas. Entonces, lo importante es eso. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo, otro de otro. Aquí Pablo está hablando, a Pablo su mujer lo dejó, dicen algunos. Lo dejó por la causa de Jesús. ¿Por qué? Porque
él para ser del Sanedrín o para pertenecer a ese grupo tenía que ser casado, pero en ninguna parte él habla, sino que al contrario, en este mismo libro, en 2 de Corintios, reclama y le dice a la iglesia, ¿acaso solamente yo y Bernabé no podemos traer una esposa como los demás? Porque todos los demás eran casados. Todos los demás apóstoles, olvídense de lo que enseñan ahí en Roma, ya de eso es mentira. Nunca, al contrario, dice la Biblia que los falsos son los que hacen que estas personas, por eso usted ve todo ese mundo oscuro que hay detrás de toda esa situación. Entonces, después sigue, digo pues a las solteras y a las viudas, bueno le fuera quedarse como yo. Esto es interesante. Las viudas, usted va más adelante del libro, dice, hablando de las necesidades que pueden haber en una iglesia, pon a las viudas mayores de 60, no a las menores, porque no vaya a ser cosa que le empiece a picar el bicho, dice, y de alguna manera abandonen esa, no sé, promesa o lo que sea. Usted lea, yo lo invito a que lo lea y lo descubra, porque eso dice allí. Dice, digo a los solteros, a las viudas, que bueno les sería mejor quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Fíjense, esto es tan tremendo, yo reitero, y por eso yo vuelvo a reiterar, perdonen la repetición de esa palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol es tan tremendo con esto, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, para que usted se dé cuenta, bueno, no es un libro de religión. ¿Usted sabe que esto es religión? Parece consejería. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dios no anda con ambigüedades, Dios es claro. Entonces, por eso reitero, vuelvo a reiterar, la mejor cosa que tú y yo podemos hacer, sin lugar a duda, es hacer lo que la Biblia nos está mencionando aquí. Y más abajo, por favor, bueno, no voy a olvidarlo, porque quiero dejarlo claro también. Dice así, no, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. No hagan caso de esos los hombres que hayan usado eso ya. De lo cual vosotros habéis venido a ser hijas, hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si volvemos al libro y al contexto de lo que estamos mencionando, seguramente no fue Juana si fue la que tuvo que divorciarse de su marido, sino que su marido fue el que la dejó. ¿Por causa de qué? De Jesús. Pero ella no tomó la decisión, la mujer creyente no tomó la decisión, fue el incrédulo. Lea ahí más en Corintios, porque sigue hablando de eso. Fue el no creyente. La mujer creyente debe por sobre todas las cosas querer, si su marido no es creyente, que venga a los pies de Jesús y que le conozca. Porque no hay mejor cosa para él y para ella misma. Entonces, por eso quería detenerme un poco en esto y en estas mujeres. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera son mujeres muy valientes, son mujeres muy especiales, y especialmente menciono también nuevamente a Susana. Y todas ellas fueron mujeres valientes en seguir. ¿Por qué razón? Porque ellas estaban viviendo en un mundo que era un mundo misógino. ¿Qué significa eso? Un rechazo, un desprecio hacia las mujeres o a lo femenino, y se manifiesta a través de actos violentos. Cuando uno va para atrás en la historia, yo soy viejo, y antes había, bueno, lamentablemente los femicidios no han parado.
Algunos piensan que las leyes no han parado, han aumentado. Pero de alguna manera hay muchas veces estos actos violentos. Ahora, alguien dijo algo que me gustó mucho, y esto es tremendo para los que no se han casado. Si hay alguna causa, una mala señal, ahora, eso te está advirtiendo de cómo va a ser el futuro. Si hay una mala señal en el pololeo, el futuro de ese matrimonio va al desastre, porque eso se va a repetir y va a ser como dijimos recién. Hoy día se pueden presentar como muy bonito todo, pero entonces vuelvo a mencionar lo que dije. El matrimonio, los que yo llevo 41 años de matrimonio ya. Yo amo a mi mujer, pero a veces la odio. Ella me ama, a veces me odia. Pero nos amamos. Porque la vida es así, el matrimonio no es una cosa sencilla. Vuelvo a reiterar, como lo dije, es morir. Y tú no tienes que hacer. Entonces, yo vuelvo, y más que nada quiero hacer mención de eso, lo que Dios puso en mi corazón hoy. Yo puedo haber pasado simplemente por arriba de esto, pero no. Ahora, la palabra esta misógeno viene de considerar como inferiores a las mujeres. Las mujeres eran consideradas inferiores. El apóstol Pablo, a pesar de que él dice que no permite a la mujer enseñar, no existen las mujeres pastoras, por favor. Así si usted va a un lugar donde hay un apóstol, ya es raro, malo. Si hay una pastora, malo también. Porque no es bíblico. La mujer está puesta bajo el hombre. ¿Se imagina una mujer enseñándole a los hombres? Eso no es de Dios. Hay un orden claro y preciso. Entonces, vuelvo a reiterar, la palabra viene de miso, que es odio, y gine, que es mujer. Entonces, yo insisto y los quiero animar, y insisto en algo, estamos en el mejor camino, estamos en el camino del Señor, y no solo lo que Dios puede hacer con nosotros en esta vida, sino también en lo que viene con el futuro. Por favor, piensen. Podemos hacer muchas cosas en este mundo, pero tal como dice Jesús, hablando de un hombre rico, ¿no es cierto?, que se pensaba que lo tenía todo y le dijo a su alma, alma mía, come, bebe, mañana, y todo eso. Y él le dice, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, la vida eterna es real. La muerte eterna es real. Y no es que tú vayas a morir eternamente, sino que la Escritura habla en Lucas 16 de un hombre que murió y falleció y donde despertó, en el lugar de tormento. Y ese lugar es real. Todo esto es real. Dios es real. Jesús es real. Y volvemos a mencionar la prueba más gráfica que tenemos de esto. Una reina le preguntó a un súbdito que era judío, muéstrame a Dios, muéstrame a Dios. Y él le dice, ¿cómo? Yo, los judíos. Son la única nación que creó Dios, que han pasado 2000 años, no tuvieron tierra, le devolvió la tierra. Nadie pensaba, su idioma no se hablaba. Hablan el hebreo antiguo. Porque hay promesas. Yo el otro día subí una película que es muy vieja, lo animo que la vean, se llama Tierra de Promesa, y habla de cómo ese lugar desierto que le entregaron los ingleses se convirtió en un vergel. Y eso está escrito en la Escritura, palabra por palabra, texto por texto. Vamos a llegar en algún momento el día miércoles a Ezequiel 36, 37, 38 y 39. Israel, los huesos secos que vuelven a ser nación. 38, 39, la guerra que viene, Gog y Magog. Como hasta Rusia y los países están denominados, los países van a atacar a Israel en cualquier momento. Pero nosotros no vamos a estar en este planeta. Entonces, yo quiero animarte así, como estas mujeres que de verdad fueron muy corajudas, si pudiéramos llamarlo, para hacer lo que hicieron. ¿Por qué? Porque, vuelvo a mencionar, no sabemos realmente lo que pasa, y quiero describir algunas cosas acerca de ellas. Primero, a ellas se les habló acerca del reino, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto, y quiero traer a la memoria, y lo dije recién, piensen en María Magdalena, que había sido expulsado de ella 7 demonios. ¿Se imagina la vida que llevaba ella? Entonces, lo agradecida que sin lugar a dudas estaba, ¿por quién? Por Jesús. Esto es como el Gadareno, si usted lo lee, él se cortaba, era una persona que le tenían, pero Jesús lo sanó, sacó la legión, no era un demonio, a legión de demonios.
Y luego, ¿cómo estaba? Lo volvieron a ver la gente. Es como, ¿sabe qué? Va a decir parecer ridículo. Nosotros no lo hacemos. Pero yo creo que sí en su momento lo hice cuando uno va a una iglesia evangélica y conoce a Jesús y tú vas el domingo. ¿Cómo vas el domingo? Vas con corbata, y vas bien bonito, zapatos ilustrados. Así vieron a este hombre. Y todos están sorprendidos. Pero lo interesante de eso, ¿qué es lo que es? Que él quiere seguir a Jesús. Y Jesús, ¿sabe qué es lo que le dijo? No, ve a tu casa, porque no era donde él vivía, y cuéntale a tu gente lo que ha pasado contigo. Si tú quieres dar testimonio de Jesús y predicar de Jesús, ¿sabes lo que tienes que contar? Es tu historia. Nada más. Es verdad, yo a veces discuto con algunos. No, que aquí... A mí cuando conocí a Jesús, nadie me habló de Jesús. Nadie. Yo fui a un lugar, alguien dijo algo, yo pasé adelante y me puse a llorar a mares, dicen. Y el otro día me fui a mi casa, mi mamá estaba barriendo la vereda, esperando si su hijo llegaba o no llegaba. Y lo único que le dije, que algo había pasado en mi vida. Mi mamá conoció a Jesús después también. Por eso digo, está en el cielo, anhelo ir a casa, estar con ella. Entonces, por favor, yo te animo a ti, no creas que esto es simplemente religión. Esta no es religión. Estas personas se convirtieron en devotas de Cristo sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en ella. Piensen en algo sencillo. Por ejemplo, dice que de ella habían salido espíritus y enfermedades. ¿Saben lo que esto significa vivir enfermo, enferma? ¿Se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? Que Satanás dice. Entonces, lo que uno tiene que tener en la memoria siempre es eso, darnos cuenta de lo que ha hecho el Señor con nosotros, de lo maravilloso que es Él. Y voy a tomar el texto de 2 de Corintios 1. Dice, nos libró, nos libra y nos librará. La salvación, su sangre, perdonó nuestros pecados pasados, perdonó nuestros pecados presentes que pecamos y perdonará nuestros pecados futuros, porque nos vamos a equivocar. Nosotros vamos a ir pecando menos. De eso se trata esto. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una obra en nosotros. Entonces, vuelvo a reiterar, estas personas que están aquí son personas que tuvieron esta comunión, pudiéramos llamarlo, con el Señor, y sin lugar a duda. Alguien me gustaba lo que hacía mención, y alguna vez lo he dicho, creo que no hay nada más hermoso que lo que Dios quiere hacernos entender a nosotros. A mí me encanta decirle a él papá. Yo no tuve papá. Pero me encantan las palabras de Jesús cuando le dice a los discípulos, ya no os llamaré más siervos. ¿Cómo lo llamaré? Amigos. Dice la Biblia que Abraham, ¿quién lo quiera? De eso se trata esto. Entonces ese amigo, ese Padre, ese Dios que nos enseña, sin lugar a dudas, lo único que nos hace a nosotros es que entendamos que realmente quiere lo mejor para nosotros y que de verdad debemos a Él darle el primer lugar en nuestra vida, entendiendo, y reitero lo que dije recién, Él sabe tus necesidades. Así dice, yo conozco tus necesidades, pero déjamelas a mí. Yo soy un convencido y quiero testificar de eso, alguna vez lo dije. Yo estudié, mi profesión, estudié comercio exterior. Hice mi práctica profesional, conocí a Jesús y donde me iban a contratar no me contrataron. Y yo pensé, bueno, prueba de Dios, está bien. Después conozco a Margarita, nos casamos en un tiempo muy malo. Yo trabajé en la calle muchos años. Me acuerdo, bueno, hacíamos cosas para los lentes y ella los vendí coco en la calle. Y ella partía los cocos y los embolsaba y yo lo iba a vender. Pero yo tenía hartos amigos porque estudié aquí en la escuela 75, ahí en 11 Norte, en la época donde la gran mayoría estudiaba acá arriba, o lo más aquí en la 73. Entonces tenía amigos de que estaban bien. Me acuerdo que uno de ellos me dijo, ¿hasta cuándo vas a estar en esto? Sí. Y yo me acuerdo haber orado, dije, Señor, está bien, no quiero más esto. Al otro día, ¿saben dónde estaba trabajando, no? En Falabella. ¿Quién cree usted que hizo eso? Sin presentar el currículum, sin presentar nada. Nosotros tenemos un Dios que la misma Escritura nos habla que hizo el cielo, la tierra, el mar, las Pleiades, le puso nombre a las estrellas. Ese es nuestro Dios.
Y Él quiere que depositemos en Él toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, no hay mejor amigo que Él. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso, tal como este hombre que conocemos, que es el apóstol Pablo, cuando Jesús se le aparece camino a Damasco, él lo único que le dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, ve allá, y allá le dieron toda la mayor información. Y después se convirtió en el tremendo hombre hasta que le cortaron la cabeza por la causa de Jesús. Entonces, yo quiero animarte esta mañana a eso, animarte a que todos nosotros nos podemos identificar con estas personas y todos nosotros tenemos una historia que contarle a la gente y es lo que Jesús ha hecho por nosotros, nada más. Y que Dios nos ayude en este proceso. Yo anhelo que venga pronto el Señor. Y a modo de anécdota, nosotros tenemos mucha preocupación, yo soy animalista. Yo si supiera la cantidad de animales que hemos tenido, como recojo perros, he recogido perros, los he metido al auto de 15 Norte, perros chicos. Pero ya no queríamos, Margarita, teníamos el último perro que nos quedaba, se nos habían muerto dos. Y Margarita siempre pensaba que cuando viniera el Señor, ¿qué iba a pasar con el animal? Y ella le dijo hace pocos días, Señor, yo quiero que el perro se vaya antes de que tú vengas. El perro, bueno, tuvimos que sacrificarlo el jueves, entonces ya no está su perro. Entonces yo no sé si la oración de la Margarita ha sido escuchada, que se pueda ir de este mundo tranquila porque ya no tiene ese perro y porque Jesús viene pronto. Por favor, no piense que Jesús va a tardar. Si está tardando, y quiero decirlo de esta manera porque te está esperando a ti. Dice que no quiere, porque no quiere que nadie perezca. Te está esperando a ti a lo mejor. A lo mejor tú eres el último. Y cuando tú entregues tu vida a Jesús, Jesús va a decir, estamos completos, se acabó, cierra la puerta de la micro, que nos vamos a casa. Así que yo te animo a que de verdad, si no has entregado tu vida a Jesús, si no le estás entregando, que hoy lo hagas. Entrega tu vida a Jesús y ten la seguridad que no vas a ser mejor cuidado, vas a ser el hijo regalón. Todos somos los hijos regalón, pero tú vas a ser el hijo o la hija regalón. Así que te animo a hacer eso. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por ella. Yo amo tu palabra, Señor. Y ruego tu misericordia, Dios, cuando no la hacemos, Señor. Cuando, como dice Santiago, la oímos y no la hacemos, ayúdanos a llevarla a cabo. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda mover a nosotros en esa dirección cada día, Señor. Que amemos hacer tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Te damos gracias. Y yo te doy gracias por todo lo que has traído hoy. Te pido que tú abras sus puertas para ir a la votación y podamos hacerlo de manera expedita, Señor. Y oramos por tener buenas noticias esta tarde, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.